Buenos días para todos. Soy Juan David González Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, y les damos una cordial bienvenida a la conferencia Impacto del COVID-19 en el comercio global, retos y perspectivas, la cual se celebra como la séptima sesión del ciclo de conferencias en economía, finanzas y sostenibilidad. Este ciclo es organizado por el Grupo de Investigación en Finanzas y Sostenibilidad del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, con el apoyo de la Sociedad de Estudiantes de Economía. Hoy nos acompaña Ricardo Moreno. Él es magíster en Comercio Internacional y magíster en Dirección Logística de la Universidad Complutense de Madrid y de La Rioja respectivamente. Tiene más de 20 años de experiencia en comercio internacional y logística. Además, es docente de posgrado. En la actualidad, es socio fundador de Axon Consultoría de Negocios y CEO de Compras Inteligentes. Les recordamos a los asistentes que al finalizar tendremos un espacio para preguntas, las cuales pueden enviarse por chat en el transcurso de la presentación. Le damos una cordial bienvenida, Ricardo. Tiene la palabra. Juan David, muchas gracias y buenos días para todos. Un saludo muy especial a los integrantes de tu equipo de investigación de finanzas y sostenibilidad de la Universidad Nacional, así como a los estudiantes de economía y a los estudiantes de las distintas ingenierías, ingeniería administrativa, a los ingenieros industriales, a los ingenieros de minas y petróleos que entiendo nos van a acompañar. Bien, vamos a dar inicio sin más preámbulos. De nuevo, pues gracias a la Universidad Nacional y a ti por la invitación tan especial que me extiendes. Para mí es un honor y un orgullo poder pues, compartir esto con estudiantes de una universidad tan prestigiosa del país. Como lo decías, el scope, el alcance de esta charla va a ser una charla en la que pues, vamos a compartir algunas impresiones, algunas cifras, datos, hechos importantes, algunas perspectivas, como dice el título, sobre el impacto del COVID-19 en el comercio global. Voy a ir discurriendo sobre unas diapositivas que tendrán alguna información y quisiera pues aprovechar el momento también para decir que Em, la presentación tiene materiales de distintos autores que en su mayoría están citados, y no en todos los casos sus fuentes, y que es claro que utilizamos únicamente con fines pedagógicos y académicos y en ningún caso con fines comerciales. Vamos a arrancar entonces sin preámbulos más. Esta es básicamente los contenidos. Vamos a tener como 5 momentos, un contexto histórico que nos ayuda a entender un poco ese momento prepandemia, hechos, cifras y datos de hoy, las perspectivas, es decir, cómo se ve esto a futuro, qué dicen los entes oficiales sobre el futuro de una pospandemia, algunas conclusiones sencillas y algunas recomendaciones. Bien, vamos a arrancar entonces con la primera parte, que es un poco el contexto histórico. Lo que ven en pantalla es digamos, una representación. Esto lo hace el Fondo Monetario Internacional y básicamente lo que prepara es una, una idea de un momento de tremenda expansión, un momento de boom de expansión del comercio mundial. Me gusta mucho esta lámina, generalmente hago mucho uso de ella pues, en mis clases, porque nos permite entender el crecimiento de volúmenes de comercio y básicamente el momento en el que pasa esto. Vemos que hay una serie de tiempo de 22 años que nos permite entender un poco el efecto de China como ese megatrader, como ese digamos, gran jalonador del comercio mundial. No en vano es interesante recordar una frase del gran emperador francés Napoleón Bonaparte que decía, eh, el día que China despierte, eh, vamos a saber de ella. Y básicamente ese despertar de China pues, se da muy marcado o resulta ser muy marcado obviamente en la era de globalización y posglobalización, es decir, a partir de precisamente de ese año 90. Lo que vemos en esta gráfica es muy sencillo de entender. Hay digamos, hay una gráfica que muestra los flujos de comercio, es un mapa de densidad. Obviamente, a lo que no hay que hacer caso es a cómo está construido físicamente. Si ustedes, voy a utilizar el puntero, si ustedes se dan cuenta, físicamente esto no ocurre necesariamente como está pintado acá, simplemente es una forma de entender el mapa, pero realmente si uno quisiera conectar
digamos, China con Estados Unidos, pues lo más natural es que esto es el Océano Pacífico y este también, y realmente China se conecta por el Océano Pacífico con la costa oeste de los Estados Unidos. De igual forma, China se conecta con el norte de Europa muy particularmente, ya no a través de este viaje que ustedes ven por aquí abajo, sino que cruzando básicamente esto que es el Cuerno de África, Bab el Mandeb o el Estrecho de las Lágrimas, como lo conocemos en español, para atravesar el mar Mediterráneo y así llegar al Mar del Norte. Eso pues como una especie de fe de ratas del mapa. Pero para entender, si ustedes se dan cuenta, el flujo de comercio de 1990 en estos orígenes y destinos, teniendo a China como centro de gravedad, pues básicamente el comercio en trillones de dólares, es esta franquita que vemos azul, con alguna fuerte intensidad entre la costa este de los Estados Unidos y Europa. 20 años después, el tamaño del crecimiento de esos flujos es el que ustedes ven acá. Obvio, lo que se muestra ahí desde el punto de vista de crecimiento, es un crecimiento de por lo menos unas 10 veces los flujos de comercio. Eso ya va mostrando un poco, digamos, el crecimiento. Nosotros tenemos un boom de comercio que es relativamente nuevo, si hablamos de boom, para entender ese fenómeno en particular. Y básicamente esta es la dinámica de los flujos de comercio en el mundo. Esta otra gráfica importante también para entender lo que llamamos nosotros los corredores de comercio global. Esos corredores de comercio global, si ustedes se dan cuenta, esto es otra fuente. Vamos a ir discurriendo por distintas fuentes para intentar entender, pues obviamente distintas visiones de distintos entes y de distintos analistas. En este caso, esta gráfica es preparada por la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, a la que ustedes saben que Colombia como país pertenece, digamos, hace recientemente, a finales del gobierno pasado, del gobierno del presidente Santos. Em, lo que muestra esta gráfica básicamente es una forma de entender también las densidades y los flujos de comercio. El mundo realmente es más parecido a esto que ustedes ven acá, que a los mapas que tradicionalmente nos han pintado desde el mundo etnocentrista, el mundo pintado básicamente como un planisferio, que ya sabemos que el mundo no es así, pero nos enseñaron a entenderlo así. Aquí lo que se muestra básicamente también son las densidades, y si ustedes se dan cuenta, digamos, las mayores densidades de comercio se concentran precisamente en el Océano Pacífico o en el Mar de China particularmente, como digamos, como gran centro de gravedad del comercio mundial. Esto nos va a permitir entender pues, básicamente cómo es que se va a mover el comercio y cuál es el impacto global de cualquier cosa, no necesariamente solo COVID-19, sino cualquier cosa que pase en función de regular nuevamente el mercado o alguna intervención política o alguna intervención económica. Y obviamente un tema como el COVID, se trata de una pandemia, un tema sobreviniente, un tema no planeado, comillas, ¿cierto? Entender qué le pasa al comercio mundial. Esto es, digamos, un poco el peso. Si ustedes se dan cuenta, para situarnos nosotros, voy a, voy a poner el puntero aquí sobre el canal de Panamá. Canal de Panamá, el mundo básicamente tiene tres puntos críticos de flujo de comercio. Para los que les gusta la teoría de restricciones, básicamente el cuello de botella está centrado, digamos, el comercio se empieza a autorregular de alguna forma en esos choke points que llama la geopolítica. Esos choke points son el estrecho de Malaca, que lo ven acá. Si se dan cuenta, hay una especie de corchetes que están acá. Hay otras barritas acá. Y aquí tenemos nuevamente otras barritas. Esto es Canal de Suez, que conecta básicamente África con el mar Mediterráneo. Esto es el estrecho de Malaca. Este es el estrecho entonces de Malaca, que divide básicamente el sudeste asiático con lo que es Indonesia, Canal de Suez, como lo habíamos dicho, y Panamá. Son tres choke points importantes para entender en el comercio mundial. Si ustedes se dan cuenta, realmente los flujos de comercio por acá son muy estrechos, es decir, son realmente pocos. Y Panamá realmente lo que funciona es como una especie de conexión. Esa fue la idea de los Estados Unidos a partir de 1904 hasta el 14 que terminaron el canal de Panamá. Si se dan cuenta es comercio que viene también de Asia, comercio que viene de China y que pasa al canal de Panamá básicamente con un objetivo y es poder llegar a la costa este de los Estados Unidos. Esto que ven acá ustedes realmente, este es el mundo, este es el centro de gravedad del comercio mundial. Bien, sigamos adelante. ¿Qué comercia el mundo? Aquí hay sorpresas, aquí este mapa esta infografía es interesante porque nos permite entender que tal vez tenemos algunas ideas un poco cambiadas de lo que realmente comercia el mundo, por lo menos en términos no necesariamente volumétricos, sino en términos de monetarios, digamos en términos de plata. Básicamente lo que más comercia el mundo son carros.
curiosamente desde el punto de vista de valores, recordemos que no estamos hablando de tonelaje bruto, sino de valores, curiosamente lo que más se comercia es esto, se comercia en carros. Estas son cifras pues obviamente del año 2016, probablemente haya alguna pequeña variación en las cifras, pero básicamente se mantiene así. Petróleo refinado, Estados Unidos. Pues, uno generalmente asocia a que el petróleo, digamos, es lo más vendido en el mundo. Lo que hay que decir es que sí es el commodity más vendido en el mundo, pero hay productos como bienes de capital, que es interesante entender eso, que están un poco por encima. Y básicamente lo que vemos acá es que, pues, si vemos una participación que va ganando, digamos, preponderancia China, obviamente a medida que se va configurando una industria mucho más avanzada. Es decir, China ha logrado subir un poquitico más acá. Alemania es curiosamente, Alemania aparece ahí, que Alemania es el país más exportador del mundo en términos per cápita. Es decir, si dividimos las exportaciones alemanas en la población económicamente activa, Alemania lleva muchos años siendo el país más exportador en términos per cápita. Esto básicamente es lo que discurre por esas líneas de comercio que nosotros vimos ahora. Lo que se mueve por esas líneas de comercio es precisamente este tipo de cosas, los bienes más transados entonces. ¿Qué más tenemos? Pensemos un poco en Colombia. Ya vimos un poco el ejercicio mundo y ahora quiero que demos una miradita a Colombia. Estos datos son datos de una fuente muy importante. Quien le interese, pues se le puede dar el acceso a esto. Es muy fácil, es acceso libre. Es el mapa de la complejidad económica que maneja la Universidad de Harvard. Es muy interesante porque tiene muchas posibilidades de moverse en interacciones con el mapa, pero tiene obviamente un delay y es que para este momento la información está consolidada al año 2017. Básicamente, ¿por qué muestro esto? Pues porque básicamente es importante entender Colombia desde el punto de vista de comercio, cómo está compuesta esa balanza comercial. Al año 2017, digamos que las exportaciones netas de Colombia estaban muy cercanas a la cifra que se indica acá, 53.2 billones de dólares, entendiendo que ese billón es el billón de los gringos, es decir, 1.000 millones, no 1 millón de millones como es el billón de nosotros. En ese orden de ideas serían algo así como 53.200 millones de dólares, una cifra bastante cercana a las exportaciones. Hoy en día hay que decir que son menos, bastante menos que esas exportaciones, es decir, hemos caído en exportaciones. Cuando uno ve la balanza, ¿cierto? Y la canasta exportadora, pues básicamente lo que ve es que Colombia es un país increíblemente concentrado en la exportación de commodities, que es lo que ustedes ven en este color. Básicamente aquí está concentrado por lo menos el 50% de nuestras exportaciones. Somos un país que exporta commodities, literalmente, es industria extractiva, y digamos algún tema de servicios y algunas otras industrias, digamos, agropecuarias, que también el café, por supuesto, es un commodity, ¿sí? Algunos metales preciosos, que son también commodities que se transan en bolsa, el oro particularmente, pues se transa en una bolsa como la Bolsa de Londres a través de un indicador como el LME. Y básicamente, si ustedes ven acá, esta es una balanza de un país, de una economía emergente, típicamente latinoamericana, en donde la economía extractiva, pues digamos, juega un papel bastante importante en la economía. Esta es una forma de verlo. Y esta forma que sigue es bastante interesante y es desde el punto de vista del market share global, Colombia cuánto impacta en el comercio mundial. Entonces lo que hay que decir es que básicamente esta presentación obviamente les va a quedar para su análisis más en profundo. Esto también deriva del mapa de complejidad de Harvard, el mapa de complejidad económica. Y si ustedes ven, difícilmente nosotros llegamos a nivel de market share global a tener mercados de el 1%. Esto resulta que Colombia, en términos netos, al final haya estado, digamos, un poco oscilando entre el 0.3 y el 0.22% del comercio mundial. Eso somos para el mundo. 0.22%, 0.25%, en algunos casos cerca del 0.3% del comercio mundial. Es una cifra realmente baja. Baja, obviamente, si se compara con un país como China, que está cercano al 14% del comercio mundial. Es decir, pensemos en Naciones Unidas, 205 naciones, ¿cierto?, del sistema de Naciones Unidas, y un solo país, en este caso China, pues tener casi el 15% del comercio mundial es una barbaridad. Esto es un poco, pues, es una forma distinta de ver lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior. Bien, un poco de cifras hoy. Eso era un poco el contexto para entender el mundo, cómo se mueve, por dónde discurren los flujos de comercio y un poco quiénes somos nosotros. Es muy importante entender también quién es quién.
Un poco de cifras hoy. Esto es de una fuente del mundo marítimo, y dice algunos datos ya de lo que está pasando y de la afectación del COVID, ¿sí? En un efecto inmediato sobre las cadenas globales de valor y sobre el comercio global. Dice, el puerto de Shanghai, que es el más grande del mundo en este momento, experimentó una caída interanual del 20% en la productividad de contenedores. Eso, digamos, es un efecto grandísimo pensar en eso. Si uno piensa en cifras absolutas o en datos absolutos, un puerto como Shanghai, para detenernos un poco en el cuerpo de la noticia, un puerto como Shanghai, que es el puerto más, nosotros no decimos en logística el puerto más grande, sino que decimos el más busy, el más ocupado. Ese puerto mueve cerca de 44 a 45 millones de TEUs, es decir, millones de contenedores de 20 pies al año. Es una cifra brutal. ¿Por qué? Porque físicamente en el mundo no hay sino 21 millones de contenedores, de unidades físicas de contenedores. Entonces, pues muchos de ustedes que son ingenieros o estudiantes de ingeniería avanzados, pues dirán, ¿cómo es posible que un puerto como Shanghai mueva al año 44 millones o 45 millones de contenedores cuando solamente físicamente hay 21 millones disponibles en el mundo? Pues ustedes saben, la matemática lo explica bastante fácil. Lo que quiere decir es que por lo menos el 100% de los contenedores que existen en el mundo disponibles pasarían 2 veces al año por lo menos por un puerto como Shanghái. Es brutal el movimiento de contenedores que hay en un puerto como esos. Luego entonces entender el 20% de una disminución en temas de contenedores, pues el efecto es increíblemente alto para el comercio. Es decir, estamos quitando el 20% de 45 millones de movimientos de contenedores en el mundo. Es una cifra muy, muy alta. Y hay otras cifras pues, que explican un poco lo que ha ido pasando. Pensemos en esto. ¿Qué le ha pasado algo como al transporte aéreo? El transporte aéreo tiene cancelados. Hay una diferencia notable entre el transporte marítimo y el transporte aéreo en función de viajes y es muy sencillo y es la cantidad de aviones que hay en el mundo y obviamente la velocidad del avión. La velocidad del avión, si lo comparamos en eso que nosotros llamamos comparaciones modales, esas comparaciones modales dicen que el avión, en términos promedio, cuando tenemos aviación comercial de largo alcance, es decir, vuelos crucero, el avión es 30 veces más rápido que el barco y no es exagerado, porque en términos promedios un vuelo crucero intercontinental se mueve a 900 kilómetros por hora y un buque se mueve a cerca de 12, entre 12 y 15 nudos por hora, que sería más o menos 30 kilómetros, 900 o 30 entre 900 está 30 veces, es 30 veces más rápido. Por eso los vuelos, el número de vuelos que se cancelan por efectos de este COVID es muchísimo más alta que los números de rutas de barco que se cancelan. Eh, Hasta la semana pasada, IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, decía que más o menos se habían cancelado unos 155.000 vuelos hasta, hasta principios, hasta la primera semana de abril, que básicamente fue cuando todo el mundo empezó a hacer cuarentenas. Es decir, mientras no hubiese una cuarentena más o menos globalizada, pues no tenía sentido medir porque pues, seguían operando algunos vuelos de manera marginal. Pero una vez el mundo detenido, es decir, aeropuertos cerrados, más o menos se habían perdido unos 155 vuelos. Eso es una cifra enorme de vuelos cancelados. ¿Qué le ha pasado a la industria? Entonces es interesante entender esto. Esto, como les dije, les voy a dejar las fuentes de la información en donde ha sido sacado esto. Esto es muy reciente, abril 14 tiene exactamente pues, una semana de esta noticia. Y básicamente lo que, están viendo, lo que estamos viendo acá es un 777, es un Boeing 777, un avión bastante grande, en este caso particular perteneciente a la empresa Air Canada, que básicamente lo que hizo fue reemplazar toda su cabina de pasajeros, lo que nosotros llamamos el upper deck, para quitar sus asientos y convertir esos vuelos o esos aviones en vuelos netamente de carga. Esto es lo que estamos viendo que está pasando. Por eso, muchos que son muy curiosos ahora con las apps que tienen Flight Radar en sus teléfonos o todas estas aplicaciones que miden los vuelos, pues están viendo que siguen aviones normales, que en teoría son aviones de línea comercial, que siguen viajando. La respuesta a ese caso particular es esta que tenemos acá. Ya vimos el caso canadiense y ahora este es el caso particular de nosotros, de Colombia. Este es un avión de una aerolínea muy importante colombiana que hizo exactamente lo mismo. Si ustedes ven, ahí se ven perfectamente los guardaequipajes y lo que se hizo fue retirar los asientos para poner esto.
Por eso si ustedes ven en estas aplicaciones que siguen las trayectorias de los vuelos, pues van a ver que no dice que es la aerolínea de carga particular, sino que es un avión de pasajeros y lo van a ver moviéndose hacia El Dorado con carga. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque lo tienen que hacer definitivamente las aerolíneas para sobrevivir. Los costos operativos de mantener una flota en tierra son increíblemente altos. Al que le guste un poco el tema del trading, puede revisar en alguna de las páginas donde se pueden ver instrumentos de trading, puede hacer el seguimiento de nuestras aerolíneas para que vea cómo en el último mes, si vemos el ejercicio de los últimos meses en el intradía, la caída ha sido brutal. Entonces, digamos que esto es una típica respuesta de lo que hay que hacer para para poder mantener esto a flote. Como decimos entonces, lo que se ve es una afectación a la operación y una reacomodación a la operación. Es decir, hay que crear nuevas estrategias para que esto obviamente no pueda o no dé al traste con el ejercicio financiero de una aerolínea de estas que los costos operativos, como contábamos, son demasiado altos. La conversión de estas flotas obviamente implica un costo, obvio, transformar estos aviones implica un costo, eh, implica gastos operativos importantes en mano de obra, sobre todo en temas de mecánicos, en temas de técnicos de vuelo de avión, pero hay que hacerlo para que puedan, digamos, de más o menos sobrevivir las aerolíneas. Eso es lo que le pasa un poco al transporte aéreo en este momento, muchos vuelos de carga. Las aerolíneas locales han hecho cerca de 1.000 vuelos de carga hasta la semana pasada, es decir, aviones que eran eh, originalmente para pasajeros han tenido que ser transformados y ya están cerca de unos 1.000 vuelos para eso. Bien, pensamos en el gran transporte del mundo, el gran transporte que es el transporte marítimo. Este transporte es fundamental para el mundo. Cuando decimos fundamental hay que entender una cosa y es que el transporte marítimo es tan importante y tan vital para el mundo que es el único transporte que en el mundo está regulado por una organización transnacional que se llama IMO, la Organización Marítima Internacional, y que está pegada a las Naciones Unidas. Es el único de los transportes. ¿La razón cuál es? La razón es muy sencilla, es que por aquí discurren cerca del 93, un poco más por ciento de todas las transacciones comerciales del mundo. Los flujos de ida y de venida, el 93%, tal vez un poco más, corren por acá. Luego entonces el transporte marítimo es un asunto no solo de economía, no es solamente un tema de mercado, sino que además es un tema de seguridad global. La seguridad global se pone en tela de juicio, se pone en riesgo cuando el transporte marítimo se pone literalmente en riesgo. Si se para el transporte marítimo, literalmente el mundo está en un grave problema de seguridad global. ¿Qué ocurre? Algunas noticias que vamos a ver. Dice acá, Seafarers in limbo as coronavirus hits shipping. Es decir, eh, hay una crisis humanitaria en el transporte marítimo. De hecho, la IMO ha pedido a la Organización Internacional de Trabajo que declare a los seafarers, que es los que ven ahí, a las personas que trabajan como marítimos, como marinos mercantes, que los declare personas en total riesgo. Ya hemos tenido casos de embarcaciones paradas, completamente paradas, porque hay pacientes de coronavirus. Se vuelve un lío tenaz porque se vuelve un tema casi que diplomático. Piensen en una embarcación que lleva las tripulaciones de hoy de estos buques que están viendo, como los que están viendo en pantalla, que es un buque de la línea danesa Maersk, pues básicamente son tripulaciones pequeñas, son tripulaciones de cerca de 20 personas, no tiene más tripulación un barco de estos. Pero piensen en el efecto de una persona de estas infectada con coronavirus, varios con coronavirus que obviamente llegan a puertos y tienen contacto con autoridades de puerto, pero no solo eso, sino que eventualmente por cualquier fuga de seguridad puedan llegar a tener contacto con algún tipo de carga. Entonces realmente hay un riesgo biológico importante ahí y esto se está volviendo un tema complejo de manejar. Ya hay embarcaciones paradas por esto. Se para un buque de estos y se paran básicamente, si pensamos en un buque como el que estamos viendo en pantalla, son buques de entre 15.000 y 18.000 contenedores. Pensemos en el tiempo que tomaría restablecer una operación y en la afectación desde el punto de vista de costos, de nivel de servicio, de cumplimientos de una embarcación como estas paradas. El efecto es increíblemente nocivo. Esto es lo que decíamos ahora, los viajes. Entonces, ahorita vamos a ver una gráfica más adelante que tiene números, en la que vamos a poder ver las previsiones de caída de viajes. Pero miren lo que dice acá. Cada demanda, navieras anulan más viajes.
Y básicamente lo que está diciendo es que Maersk y MSC suspenden dos rutas entre Asia y Europa. Maersk es la línea naviera más importante del mundo hoy, la línea más grande del mundo, la línea naviera más grande del mundo, pero es la empresa de transporte más grande del mundo. Y MSC es la segunda, es Mediterranean Shipping Company, que es una empresa italo-suiza, muy importante también. Entre esas dos navieras, pues están sumando cerca del 25 al 26% del total de movimiento de contenedores del mundo. Si estas empresas anulan viajes, el efecto de eso sobre el comercio es enorme. Mucha gente se queda sin mercancías. Mucha gente, pues obviamente, no va a recibir lo que tal vez esperaba. Pero básicamente el efecto es una caída en la demanda. Es decir, están anulando viajes porque finalmente no están pudiendo llenar los buques con mercancías. El efecto es ese. Pues no, es como nuestros transportes locales. Si no hay gente en las terminales de transporte, pues básicamente lo que se inundan son las rutas de buses. Es algo parecido, obviamente en una escala global como esto acá. Miren esto, descenso de un 9.3% para el primer trimestre del puerto de Rotterdam. ¿Por qué hablamos de Rotterdam? Para alejarnos pues, un poco de la discusión solamente de China. Rotterdam es el puerto más importante que hay en toda Europa, hace parte del top 10 de puertos en el mundo, y en la década de los 90, a mí me tocó cuando yo empecé en esto del comercio internacional por allá a finales de la década de los 90, a mí me tocó un Rotterdam siendo el primer puerto del mundo, un puerto increíblemente importante que queda en los Países Bajos, lo que más llamamos nosotros Holanda, y obviamente un descenso de un 9.3, casi un 10% en Rotterdam, que es un puerto de movimiento de poco más de 5 millones de contenedores año. Desde luego que esto tiene un efecto importante. Eso quiere decir que cerca de 500.000 contenedores no se están moviendo en un trimestre. La cifra es verdaderamente, verdaderamente grande. Es decir, un efecto de la desaceleración de China. Si China no puede enviarle mercancía al mundo, pues obviamente eso tiene un efecto sobre la red de puertos global. Esto, esto es preocupante y lo puse particularmente, lo puse adrede para que entendiéramos lo que llamamos digamos un poco el efecto mariposa, que otros podrían también hablar que es un efecto dominó, ¿cierto? El efecto mariposa, un poco la teoría del caos de Lorentz decía que una mariposa que movía sus alas en Shanghái podía generar un tsunami en las costas de Los Ángeles. Un poco más o menos ese es el sentido de este cuento, o el efecto dominó que todos conocemos, que es uno tumba una ficha y si no quita las fichas se van a caer absolutamente todas. Recuerden que ahorita decíamos que el producto más exportado en el mundo, más transado, eran los carros de Alemania, en términos de valor. Pues resulta que hay una operación particular en el transporte marítimo que se llama la operación RORRO, la operación Roll-on Roll-off. Hay navieras especializadas en el mundo en el transporte de vehículos. Hay que entender que un vehículo es un bien de capital que generalmente se fabrican en países desarrollados, no exclusivamente en países desarrollados, pero sí su mayoría en países desarrollados, y se envían a distintas partes del mundo. Ustedes dirán, ah, pero Colombia también tiene, digamos, industria automotriz. Sí, digamos que no necesariamente de fabricación total, pero sí de ensamblaje. Aquí tenemos algunas ensambladoras. Pero obviamente los niveles de ensamblaje en Colombia son pequeños si tenemos en cuenta pues, estas grandes empresas en el mundo ensambladoras. Eso en sí mismo es una industria, es decir, la industria del transporte de carros es en sí misma una industria. Luego entonces, si no se pueden fabricar carros porque las plantas están cerradas, luego entonces no hay producto terminado, no hay carros terminados. Si no hay carros terminados, no hay, eh, no hay puertos, como ven en la foto, no hay puertos que tengan carros terminados listos para embarcar a esos buques particulares especiales que se llaman RORRO, y obviamente no podemos comerciar carros. Si no podemos comerciar carros, las líneas navieras, como la Wallenius, por ejemplo, no tienen que transportar, porque son líneas marítimas navieras que se han creado exclusivamente para ese mercado. Y si además no tenemos eso, pues las terminales especializadas en vehículos, para que tengamos un poco en el caso Colombia, uno de los muelles, uno de los 7 muelles del puerto de Santa Marta, Smirco, en Colombia, pues es un puerto especializado en esto. Además es récord mundial, tiene récord mundial en operaciones de esto, es un puerto muy eficiente. Si eso no se está moviendo, ¿qué va a pasar? Entonces el efecto dominó es el que no hace carros no puede exportar y todo el efecto aguas abajo en la cadena de suministro que eso genera es impresionante. Como ven, el efecto es fuerte porque el efecto arrastra una cantidad de cosas, arrastra todos los eslabones en la cadena y va generando una especie de efecto bullwhip, que es el efecto látigo que nosotros los logísticos pues, estudiamos.
esto era lo que les decía que les iba a mostrar un poco más en cifras más detalladas, y es la cifra en rojo, la línea que ven en rojo, esa línea quebrada que ven en rojo, es desde diciembre del año 2017 hasta principios de marzo de este año. Y es básicamente lo que está ocurriendo con lo que llamamos los buques agendados. Hay una palabra y es el booking, ¿cierto? El booking es básicamente ese agendamiento de los buques. Mm, lo que estaba agendado básicamente mostraba obviamente una caída para ese primer Q de 2020, pero si ustedes ven la enorme diferencia que existe entre los TEUs cancelados, entre los TEUs agendados y los buques y los TEUs, perdón. Una cosa es el TEU, es lo que está arriba. Lo que está arriba es, voy a señalarlo acá, esta línea roja habla en millones, ¿sí? De TEUs acá, millones de contenedores versus cientos de buques. La escala es que en un buque caben hoy entre 15.000 y 20.000 contenedores. Por eso la doble escala. Esta escala para los contenedores, esta escala para los buques. ¿Qué vemos en el primer Q? Obviamente una caída en el movimiento de miles de contenedores y una tremenda caída en los buques, digamos en el agenciamiento de los buques, en el agendamiento de los buques o en el booking, que es como generalmente comercialmente se le conoce. Eso dispara un fenómeno que comercialmente las navieras conocen como el blank sailing, es decir, literalmente buques que no tienen con qué devolverse, no hay carga de compensación, no hay forma de compensar ese flete y eso genera obviamente esas caídas. Los costos son enormes de mover un buque por medio mundo sin que pueda, pues obviamente llevar lo que necesita llevar. Digamos, no pueda cumplir con el objetivo para el que fue construido, que es llevar contenedores. Este es un efecto importante. Este sí lo estamos viendo muy acentuado en este momento, muy, muy acentuado. Como vemos, esto es de UNCTAD, esta gráfica es de la UNCTAD, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, pero ya habíamos visto atrás la noticia, es decir, la confirmación desde la realidad de que esto sí está pasando. Bien, voy a pasar rápidamente por acá. Estas son cifras de Fedesarrollo eh, que hablan de pues, el efecto que tenemos nosotros. Somos una economía que, digamos, está expuesta a la volatilidad cambiaria de una moneda patrón, de una divisa importante, una moneda dura y una moneda fuerte como es el dólar de los Estados Unidos. Y básicamente lo que se hace es una previsión, estos son a 20 de abril, y básicamente la previsión que se hace con cifras de desarrollo es que hay una proyección para cierre del año 2020 de 3.750, que básicamente es el precio promedio que ha mantenido en abril. Eso atendiendo, obviamente, todos los temas de COVID. Yo, pues, mi sensación como actor del comercio internacional es de que esa noticia no necesariamente es mala. Es decir, con todo y lo que va a venir, tener un dólar a fin de año con las condiciones en las que está hoy, en donde la gente ya un poco se ha ido acostumbrando, mal que bien, a un dólar de estos niveles, pues ya es una ganancia. No es ni mucho menos un dólar sano, ni más faltaba, es un dólar muy alto, y que va a tener implicaciones en el comercio internacional colombiano, como seguramente lo podemos ver ahorita. Pero ya esto, digamos, es una especie de respiro en donde uno dice, uy, bueno, por lo menos el barco no se está hundiendo del todo, y si las previsiones, que no dejan de ser previsiones, pues son acertadas, más o menos, pues esto sería una buena noticia. O digamos, no sería una noticia tan mala. Esto, el oro negro. Seguramente entre nosotros hay asistentes que son expertos en temas de petróleo, son ingenieros de petróleo. Yo no voy a entrar en la técnica del petróleo, no voy a hablar ni mucho menos del cracking, ni de esos procesos químicos de romper las moléculas del petróleo ni del crudo. Pero pensemos básicamente en lo que está ocurriendo. Ese famoso, el backwardation, que básicamente fue lo que pasó el día 20, una cosa totalmente inusitada, nunca antes vista, es una típica función que se explica desde los principios más básicos de la economía, oferta y demanda. ¿Sí? Eh, digamos, el tema técnico es complejo de entender desde el mercado de futuros. ¿Sí? Los estudiantes de economía creo que lo pueden entender relativamente fácil, los que van un poco adelantados, pero le escuchaba a un economista jefe de un banco de inversión muy importante
una analogía que me parece la analogía más perfecta para entender esto. Y decía, mire, para poder entender esto, hágase de cuenta que usted vive en un apartamento, vive en un piso 20 y usted compra una vaca. Y resulta que el día 20 de abril le dijeron, pues hermano, le vamos a entregar su vaca y usted no tiene ningún lugar disponible para almacenar esa vaca. Y usted, pues obviamente la lógica indica que la única forma que usted tiene que hacer es llevarse esa vaca para su apartamento. La pregunta es, desde la realidad, ¿cómo hago yo para llevarme una vaca a un apartamento en un piso 20? Las posibilidades son muy pocas y hay que buscar soluciones. La solución es básicamente o vender la vaca a precios casi que regalados, casi que uno, como decimos en buen paisa, regalado sería caro, y buscar dónde coloca esa vaca, con dónde coloca ese activo, ¿sí? Que hoy se volvió un lío, se volvió un lío. O sea, yo en enero compré la vaca porque quería la vaca, las condiciones eran totalmente distintas, las condiciones eran básicamente favorables, pero hoy resulta que vivo en un apartamento en un piso 20 y no puedo hacer nada con la vaca. Y básicamente me tocaría pensar en cómo vendo esa vaca muy barata o cómo empiezo a pagar unos costos de almacenamiento de esa vaca que básicamente lo que hacen es que me generan una desinversión, me generan unos precios negativos. Una forma un poco de entender, digamos, de manera bastante procaz, si se quiere, pero entender lo que le está pasando a esto. Hay una sobreoferta enorme de petróleo en el mundo y que toca precisamente con el tema del transporte marítimo, porque curiosamente el lugar en donde más se almacena petróleo, digamos, hoy en día es en buques petroleros. La, digamos, el entendimiento de uno como actor del comercio internacional es que se mueve mucho contenedor en el mundo, pero realmente lo que más se mueve en términos netos, en términos brutos de tonelaje, lo que llamamos nosotros el TPM, tonelaje de peso muerto, es básicamente esto, energéticos, el crudo. Esto complejísimo desde el punto de vista de la percepción de los mercados de futuro, el impacto en las bolsas es enorme, pero también hay que entender los efectos a nivel de economías país. Em, ya se está hablando de una posible entrada de Venezuela en default, y claro, es entendible, es un país que vive totalmente del petróleo, y vuelve y juega. Esto es, el impacto que puede generar esta economías, digamos, petróleo dependientes es muy, 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 muy alta. Y hay que estar pensando qué va a pasar con esto. Hoy el petróleo mezclado mexicano tuvo una leve subida y llegó a cerca de 7, $8 hasta que pude ver los precios del petróleo. Es decir, ya hubo una recuperación, pero de algunas mezclas de petróleo en el mundo. Hay que entender que esto que estamos viendo aquí es WTI, es el índice de Texas para el petróleo americano, pero también hay que entender que esto ya empezó a golpear el petróleo europeo, que es el petróleo de Brent, de la Bolsa de Londres. Entonces también hay una especie de efecto cascada y de efecto dominó que va a terminar afectando también esos otros indicadores. Para explicarlo fácilmente, el mundo tiene muchísimo petróleo, pero nadie quiere petróleo hoy. Es decir, la oferta es enorme, pero nadie quiere petróleo hoy. ¿Sí? Pensemos en que si nadie se está moviendo, pues, ¿para qué petróleo? En una economía que es totalmente dependiente del petróleo. Somos petróleo dependientes. Si uno mira cualquier espacio, esta habitación en la que yo estoy está llena de derivados del petróleo. Bien, lo que decía un poco, entender el efecto que empieza a tener esto sobre el Brent, sobre el otro petróleo, sobre el otro indicador bursátil del petróleo. Y un efecto sobre algunas commodities. Digamos que el carbón, que también es un energético, es un commodity energético, también, aunque todavía está, digamos, en cifras, está en números negros, pues se empieza a sentir también un impacto sobre esto. Esto me pareció genial, lo vi esta mañana, muy temprano, y básicamente explica ese tema. Es un chocorramo que es un producto para nosotros de primera necesidad, que casi que se ha vuelto un indicador, un indicador del costo de la vida de la mezcla de nuestra canasta familiar. Pues el costo comparado de un chocorramo contra un barril de petróleo es increíble. Yo les confieso, yo nunca esperé, nunca pensé que me iba a tocar ver el petróleo en negativo. O sea, ni siquiera en un escenario que alguna vez diseñamos sobre un mundo ideal en donde las energías renovables iban definitivamente a sacar el petróleo digamos, como pilar de la matriz energética, ni siquiera en un escenario como ese nosotros veíamos un petróleo negativo. Es increíble lo que está pasando. Los que están más jóvenes no deberían jamás olvidar este momento que está pasando porque probablemente eso no se vuelva a ver. Es un momento histórico único, es inédito en la historia, ni siquiera en el crash energético de 1973, pues llegó a pasar una cosa como esta. Es increíble, de verdad, el momento histórico que estamos viviendo. Bien,
frente a los energéticos, ¿por qué tocamos particularmente este tema? Pues porque vuelve y juega, esos son flujos de comercio mundial. Esto que tenemos acá es el flujo de un derivado precisamente de la industria petrolera y es todo lo que es el LNG, el gas natural licuado, que también se mueve en una ruta. Esto, hay una teoría del comercio internacional, o por lo menos un postulado, que se llama el spaghetti bowl, la taza de espaguetis, y dice que un bien en el mundo, a medida en que se va configurando y se le va agregando valor, pues básicamente lo que se comporta es, en esencia, es como eso, como una taza de espaguetis en donde uno ve un montón de espaguetis, pero si uno jala uno, eso es un enredo tenaz. Y básicamente esto es una forma de mostrar cómo se mueven y cómo discurren pues los bienes en el mundo. En este caso en particular, pues un energético como el gas natural licuado, el LNG, que también hay que decirlo, tiene una operación particular en el mundo, tiene unos buques propios. Este LNG se transporta en buques particulares, digamos que hay dos formatos de buques para esto, tanto para el LNG como para GLP, como tanto para gas licuado, gas natural licuado como para gas licuado de petróleo y andan por todo el mundo, digamos, desde las zonas de explotación, que muchas hoy son offshores, están en el mar, como sabrán los ingenieros de petróleo. La operación marítima más grande del mundo hoy, precisamente, es una operación marítima que trabaja en esto, es una operación de Shell, que ha construido la embarcación más grande en toda la historia de la humanidad, precisamente para aprovechar en las costas de Australia la fabricación y la producción de este LNG. Cualquier, cualquier restricción que le pase a esto en términos de comercio, miren todo lo que afecta. Es decir, es como si yo, eh, de alguna forma, si yo cortara la punta de un espagueti de esos de la taza, e inmediatamente se dañara todo el resto de espagueti que hay en la taza. El efecto puede ser impresionante, lo que puede llegar a pasar. Bien, para que vamos un poco y empecemos a meternos ya en lo que serían como las previsiones, las perspectivas, lo que podría empezar a pasar a futuro. Esto es de un señor interesante, se llama Richard Baldwin, que básicamente lo que hace es, esta grafiquita está construida para la BBC de Londres, y básicamente lo que dice es, tenemos que entender un mundo, tenemos que integrar las dos cosas que deben pasar en el mundo si queremos entender el escenario de recuperación de esto en función de la línea tiempo. Y es, pues obviamente, esa doble línea es una línea médica enfrentada a una línea económica. Lo que vemos es claro, es lo que hemos intentado decirle a la población mundial en todos los idiomas, en todos los tonos y en todos los acentos posibles. Y es, si somos responsables con las políticas de confinamiento, esto se puede levantar relativamente rápido. ¿Qué ocurre? Si ustedes ven, lo que ocurre es, claramente hay dos líneas, una roja y una azul. La línea roja obviamente indica el escenario más complejo y es sin políticas de contención. Se darán cuenta que a medida que sin las políticas de contención, obviamente los casos, como ya estamos hasta la saciedad de escuchar ese famoso factor RO, el factor de infección, pues sube mucho, ¿sí? Los casos se suben mucho y obviamente, pues digamos que un poco también así como suben, irán cayendo, pero digamos esa línea de recuperación de la economía, pues no es asintótica, no persigue en la misma velocidad a la línea del contagio. ¿Qué ocurre? La afectación, digamos, con políticas de contención, cuando vamos, si somos más juiciosos, pues obviamente esa curva lo que se intenta es volver esa curva a lo más plana que se pueda y lo que se entiende es un efecto benéfico. Es decir, parece obvio, pero hay que decirlo, entre menos enfermos haya, entre menos contagios haya, pues es menor el costo, la presión sobre todo el sistema económico. Y cuando hablamos de sistema económico, pues es que tendríamos que decir sobre el macrosistema, todo, no es solamente la economía, es lo social, es lo tecnológico, es lo político, es lo ambiental, es lo legal. Todas esas esferas funcionan bastante mejor. Lo que hay que entender en función de cómo vamos a superar el efecto sobre el comercio global de esto es, lo mejor que puede pasar es que todos los países tengan unas políticas de contención que estén pegadas a las capacidades que tiene de responder su sistema de salud. Básicamente, digamos, la ecuación es esa. Yo libero o contengo a la gente en función de mi capacidad. Digamos, se reduce a un tema de capacidades de respuesta. Esto será importante para entender cómo las previsiones a futuro nos van a decir qué sectores en particular se van a activar más rápidamente, como lo estamos viendo ya en el caso
por ejemplo, de Colombia, con dos sectores particulares que se integran a partir del 27 de abril. Es un poco las previsiones. Estos son datos de la UNTA, también de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que particularmente a mí en lo personal, a mí digamos, me permiten tener una visión positiva de lo que va. ¿Por qué se los digo? Seguramente pues, hay mucha gente muy joven acá escuchándonos y probablemente no tienen tal vez como memoria histórica, pero tal vez no les tocó vivir o no lo recuerdan porque estaban muy, muy jóvenes, la crisis de los subprime, es decir, la famosa crisis financiera mundial del año 2008, entre el año 2008 y el año 2009. A mí me tocó vivir eso trabajando además para una empresa multinacional americana, además líder mundial, una empresa que cotizaba además su acción en la bolsa de Nueva York. A mí me tocó vivir esto duro. Duro, cuando les digo duro, es los tiempos más aciagos en mi vida profesional fueron por acá, haciendo básicamente de tripas corazón y buscando básicamente la plata debajo de las piedras. Muy complicado, muy complicado. Si ustedes ven la previsión de lo que ocurriría con COVID, pues hasta lo que llevamos de 2020, que es apenas un primer Q, no pareciese que fuera tan profundo. Sin embargo, pues obviamente lo que se esperaba es que hubiese un ligero repunte, es decir, la proyección, como iba, digamos esto, obviamente era el outlook, la previsión que, que venía, digamos, UNTAD previendo que iba a pasar, que un ligero crecimiento para el primer Q de 2000, y obviamente lo que vemos es una línea de descenso, obvio, eso es lo que ha pasado. Yo no creo, la verdad yo no creo, por efectos del tiempo, de este tiempo, yo no creo que con la pendiente de esta curva esto llegue a ser como estaba acá. Yo no lo creo. Esperemos a ver qué pasa, esto puede cambiar, pero yo no lo creería. Y si llegara a esto, tendría que ser un periodo de tiempo bastante, mucho, mucho más largo que lo que ocurrió en este punto. El mensaje es, ustedes me ven aquí vivo. Si logramos sobrevivir a esto, es muy probable que seamos capaces de sobrevivir a esto que pasó acá. Por más que se nos diga que es la crisis más compleja que ha vivido toda la historia de la humanidad, esto fue muy dramático. Lo que pasó aquí fue verdaderamente dramático. Esperemos que no ocurra una cosa como esa. Bien, esto un poco lo muestro en función de entender tal vez si el COVID será realmente el único motivo, la única consecuencia de lo que estamos viviendo. Probablemente las cifras probablemente digan que no necesariamente es así. ¿Por qué muestro esta gráfica? Me parece muy relevante mostrarla. Esto es 2020, hasta lo que se llevaba, ¿cierto? Básicamente esto está, el análisis de esto es YTD, es decir, es year to date, y básicamente lo que muestra acá esto serían marzos con marzos, ¿cierto? Marzo a marzo, marzo a marzo. Si ustedes se dan cuenta, estos están todos los commodities. La fuente es la UNTAD, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y básicamente lo que se muestra, mire que básicamente lo que estamos viendo era que venía esto más o menos, ya venían en algunos casos, había algunos crecimientos negativos en el caso particular de commodities en el mundo. ¿Por qué muestro esto? Porque básicamente Colombia es un país que su comercio exterior, su comercio global, el aporte en ese 0.3%, mucho tiene que ver con esto que vemos acá. Pues lo que se está viendo, de hecho, es que ya hay una afectación importante ahí. No necesariamente solo este año, sino que ya llevamos, digamos, un efecto arrastre de esto. Bien. ¿Qué dice la misma UNTA? Perdón, ¿qué dice la Organización Mundial del Comercio en este caso, la OMC? La Organización Mundial del Comercio, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, ha dicho que, pues, básicamente planea, digamos, sus escenarios. Hay un escenario optimista y un escenario que es, digamos, más pesimista. Lo que vemos acá es, básicamente, este es el total. Lo que dice acá es que el comercio se hundirá en 2020, pues es claro que eso está pasando. Digamos que venía en un efecto arrastre de una caída, y esto se profundiza más. Lo que pasa es que aquí dice que el comercio mundial de mercancías, el total, el neto en el mundo, se desplomará entre un 13 y un 32. O sea, es enorme el spread, de un 13 y un 32. Y se espera una recuperación para el año 2021, pero depende de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas políticas, lo que decíamos ahora. ¿Cómo estamos siendo capaces de gestionar esa doble curva? Que esa doble curva es el secreto para salir rápido de este cuento. El escenario
el escenario optimista, como se ve acá, es el famoso 13% y el escenario pesimista es este 32%, que sería brutal. Y con una recuperación, digamos, con una tendencia, como se ve aquí el quiebre, todo 2021 sería un año de recuperación relativamente rápida, todo lo que queda de este 2020 al 21, y el año 2021 al año 2022, todo ese año sería, digamos, un año, en este caso particular de este escenario, un año como de recuperación de la tendencia de crecimiento. Ojalá así sea. Si es así, digamos que la cosa pinta no tan compleja como pensaríamos. Miren acá el efecto, lo que decíamos, el efecto grave de la crisis del subprime en el año 2008, que fue profundísimo esta crisis. Bien, estos son datos del Fondo Monetario Internacional que básicamente están mostrando, este es un ejercicio más o menos mundo, que muestra lo que es más o menos natural. Una recuperación, obviamente entre el año 2000, esta recuperación famosa en el V-shape, la forma de V, en la que muestra que China, obviamente, como es usual, la economía de China es bastante resiliente en ese sentido, tiene una capacidad de volver a producir eh, mucho más rápida que cualquier parte del mundo. Eh, las personas que tenemos nosotros como agentes de transporte y agentes logísticos en China dicen que China, digamos, obviamente la parte productiva de China que está hacia el sur del mar de China, sobre las costas, dice que más o menos está entre un 70 a un 75% de producción otra vez activa. Es decir, están a tres cuartos del motor, de la potencia del motor. Y obviamente Estados Unidos, más ralentizado, el efecto que va a tener, todavía no se ha visto lo peor de la pandemia en Estados Unidos, van a ver eso cómo se complica. La zona de euro un poco más contenida y en general el ejercicio del mundo ponderado sería este que tenemos acá. Digamos, esto está expresado en términos, perdón que no le haya dicho, en términos de lo que le pasa al GDP, al Producto Interno Bruto, ¿sí? Al Gross Domestic Product. Eh, Sería aquí una caída del menos 3% como ejercicio global para todo este año, pero una recuperación interesante para el 2021 de 5.8 que está bastante bien si eso llegara a pasar. Um, digamos que esto es un poco la expectativa, el mismo Fondo Monetario Internacional, la expectativa de lo que pasaba a 2020 enero y la expectativa o la realidad de lo que se ve que está pasando para, para abril de 2020. eh, una caída cuando se pensaba que estábamos en el 3.3%, esa era la previsión de este outlook, pues estamos en menos 3. Pero curioso el efecto de recuperación y es que el outlook lo que se decía es que 2021 era aquí y lo que se está pensando es que puede ser por acá. Es decir, una recuperación a una velocidad, una pendiente más o menos parecida a la que yo tuve que presenciar en la crisis de los subprime, donde el 2009 fue un año terrible, terriblemente malo, pero el año 2010 fue un año increíble de recuperación. Ojalá eso sea lo que pase aquí también. Bien, esto es muy interesante, ha rodado por ahí bastante, creo que es un ejercicio muy juicioso, muy interesante que hace la firma de consultoría Deloitte, en la que básicamente está mostrando, esto me gusta, ¿por qué? Porque muestra realmente tres escenarios, que creo que son los escenarios en los que tenemos que estar trabajando para entender cómo generamos pues, una recuperación rápida. Lo primero es un escenario de tiempo que va obviamente entre marzo y junio y que habla del aislamiento más las restricciones, lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, miren que lo que estamos haciendo es precisamente, yo creo que esto está bastante bien hecho, es decir, está bastante bien pensado. Han tenido que tener muchísima información para poder hacer esto. Porque miren que básicamente el escenario de aislamiento y de restricciones lo llamamos el periodo de confinamiento. Este periodo de confinamiento termina más o menos en la tercera semana de mayo. Y esa tercera semana de mayo ya está mostrando la recuperación de estos sectores que están por debajo de esta línea de cero. Probablemente eso es lo que vayamos a ver pasando. Miren el tema de junio, ¿sí? Coincide perfectamente con la información que nos estamos recibiendo nosotros, por ejemplo, a nivel país. Y es que hasta el 30 de mayo, por lo menos, no va a haber aeropuerto. Y mire esto, es pleno empezando junio. Esto está, como les digo, muy bien hecho. Vale la pena que por separado cada uno analice con un poco más de calma esto, porque de verdad, si esto es lo que llega a pasar, yo creo que esto es un buen indicador. Esto eh, parece ser casi que profético. Viene un periodo de estabilización, el periodo de estabilización, y esto es muy importante para que tomemos decisiones todos. El escenario de estabilización va desde mediados de mayo hasta diciembre de este año, con lo cual lo que hay que decir es
¿Cuándo vuelven las líneas a recuperarse? 2021. Es decir, este será un año, todo este año. Ya afortunadamente vamos por acá, ¿cierto? Vamos por aquí, por este ladito, vamos por acá, por donde está el uso gubernamental, por acá, por este pedazo. Todo este año será un año complejo. Será un año, digamos, de números probablemente, ojalá no rojos, pero va a ser difícil pues mantener números en negro. Es un periodo flat. Y yo creo que ya vivimos, esto sería como en comparación al inicio del año 2010, finales, último Q del año 2009 que ya nos tocó vivir. Algo así en donde todo es muy plano, en donde se está recuperando, por eso se llama estabilización. Es volver a la nueva normalidad. Bien, hasta aquí todo muy cargado, pues todo, digamos, como un escenario muy complejo, ¿cierto? Muy creepy la cosa, en el sentido de, digamos, muy aterrorizante todo este cuento. Eh, ¿Qué ocurre? No todos son malas noticias. Así como tenemos noticias actuales de cosas muy complejas, pues también hay noticias como estas, que es el 35% de los puertos dicen que la demanda para bienes y insumos médicos ha incrementado. Es decir, eso es una cosa que es obvia, pero es importante recalcarlo, porque lo que importa aquí es la velocidad de adaptación de los negocios a las nuevas demandas del mercado. Eso es una cosa que también trabajaremos ahora tal vez como una conclusión. Pero lo que hay que entender es que hay una nueva dinámica en el comercio. Muchas cosas se están parando, pero hay unas cosas que están naciendo. Obvio, en estos momentos es compra y venta nerviosa, es compra y venta por necesidad, es economía de guerra, pero hay que entender que es un momento interesante también para eso. No todo está parado. La infraestructura sigue funcionando, infraestructura está en pie. Los sistemas de transporte siguen en pie, las flotas siguen activas. Eso es supremamente importante. Bien, esto me pareció increíble esto porque creo que es la adaptación a esa nueva normalidad. Mm, yo creo que hay que hablar en esos términos. Vamos a volver a una nueva normalidad. Cuando llevemos un año de recuperación, ese año de recuperación será otra vez lo normal. Entonces, lo que tenemos que trabajar es una nueva normalidad. Y esto pinta un escenario muy interesante desde el punto de vista, por lo menos, desde un enfoque financiero, y es casi que pensar en ese nuevo concepto que es el EBITDA, ¿cierto? Es, digamos, el EBITDA tradicional que conocemos desde las finanzas, ¿sí? Pero ahora con el efecto coronavirus, es decir, cuál es el efecto sobre las estructuras de costos, cuál es el efecto sobre los flujos de caja de las organizaciones, cuál es el efecto sobre el ciclo de generación o conversión de efectivo de las empresas, y hay que tener eso en cuenta, es decir, hay un efecto desde el punto de vista de modelos de negocios que tiene el coronavirus y eso hay que analizar cómo nuestros negocios se golpean desde ese punto de vista. Eso lo tocaremos un poquitico más, creo que hablaré un poco más en las conclusiones sobre esto. Y bien, eh, digamos que básicamente eso ha sido nuestra revisión. Es una revisión somera, es una revisión desde algún punto de vista, digamos, un poco superficial, pero intentando traer de muchas fuentes y sobre todo de fuentes oficiales, que es lo importante entender, la información que nos permita más o menos armar un muñeco, armar un mecano para entender cómo funciona este impacto sobre el comercio mundial. Ya vimos, digamos, en línea general lo que le pasa al comercio, tanto desde el punto de vista de transporte, que es la conexión de los puntos en el comercio mundial, como de algunos sectores en particular, en el caso de Colombia, que eso fue lo que estuvimos revisando, y también obviamente el ejercicio agregado para el mundo. Conclusiones. Rápidamente, COVID no es el fin del mundo, solo es un nuevo orden de cosas. Repito, hay que entenderlo así. Eh, Cuando los problemas son de variables exógenas o manos invisibles, ¿cierto? La teoría del famoso Adam Smith, ese fenómeno de la mano invisible, pues si no podemos controlar las causas, por lo menos en un buen tiempo de esto, lo que hay que entender es que hay un nuevo orden de cosas. El COVID vino para estar acá con nosotros un tiempo, haya venido de donde haya venido, y lo que hay que entender es cómo nos adaptamos, cómo hacemos ese ejercicio de resiliencia rápido para entender que esto es un nuevo orden de cosas. El que entienda eso va por buen camino. Siguiente conclusión, COVID va a acelerar varios años la plena implementación de los pilares de la cuarta revolución industrial, especialmente Big Data e inteligencia artificial. Creo que no queda ninguna duda de que eso lo estamos haciendo. Una ciudad como Medellín, que es una ciudad del tercer mundo, pero que no por ser del tercer mundo deja de tener acceso a estas
tecnologías fantásticas, pues estamos viendo cómo incluso gubernamentalmente se está haciendo aplicación de Big Data y inteligencia artificial, no solo para la contención de la epidemia, sino para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento económico. Es fundamental entender esto. Esto iba a pasar, iba a pasar. Es decir, la plena expansión de los pilares de la cuarta revolución están aquí para quedarse. ¿Qué ha hecho COVID-19? Ha hecho acelerar. Y ese aceleramiento yo lo veo es como una enorme ventaja. Es decir, si quitamos el efecto gravísimo desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista social, el impacto social y económico de COVID, esta aceleración de la implementación de esto es una cosa perfectamente buena para el mundo, bien entendida, bien manejada. Como siempre, de las cosas complejas como la guerra y de las pandemias, el mundo logra generar varios pasos hacia adelante. Hay que verlo, yo siento así. Los nuevos modelos de negocio deberán tener en cuenta la colaboración, la solidaridad y la sostenibilidad en entornos de distancia social. Los negocios cambiaron. Eh, Va a haber, digamos, hay un efecto del cual no se habla mucho, no se habla mucho y es, digamos, el efecto, el síndrome postraumático del COVID. Como decimos aquí, los rayones. Esto nos va a dejar rayados. Y ese rayón va a ser un rayón que va a estar por un tiempo. La distancia social, ese social distancing, que yo creo, yo le llamaría no distancia social, que es como lo han llamado, sino distancia personal, porque la distancia social creo que no hay. Aquí estamos, aquí hay un grupo de personas que nos estamos escuchando, ustedes me están escuchando, yo ahorita los voy a poder escuchar o responder sus preguntas, y estamos sin problemas, no pasa nada. Socialmente podemos seguir estando en contacto, pero la distancia personal sí será un efecto muy complejo. Eso hará migrar los modelos de negocio. Hay que entender cómo mi negocio depende o no de la presencia personal de la gente. Gracia, ¿cómo voy a transformar un restaurante? Es lo que hemos visto cómo pasa ahora. Hay que entender ese modelo de negocio, cómo lo voy a virar, cómo voy a hacer virajes para adaptarme. Y creo que la premisa, el nuevo paradigma es que vivimos en un mundo VUCA. VUCA es una palabra que me gusta, yo estudio bastante este fenómeno, me gusta muchísimo. Probablemente si en algún momento hay una posibilidad hablamos del mundo VUCA. El VUCA básicamente es un concepto militar del ejército de los Estados Unidos que quiso reentender cómo se pelean las guerras en el mundo de hoy. Una guerra casi que sin nombres en el teatro de operaciones. Y ese VUCA traduce vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Vivimos en un mundo así. Todo nos cambia, tenemos, digamos, los pronósticos y todos los forecasts se fueron al carajo, eso no sirve para nada, la planeación de largo plazo va a ser una total utopía y tenemos que aprender a vivir en un mundo como eso, la planeación para la tarde, es decir, hoy planeo lo que hago en la tarde y si sucede eso que planeé hoy en la tarde, me tengo que dar por bien servido, pero si no pasó lo que tenía planeado para por la tarde, no pasa nada, tengo que volver a reacomodarme. Entonces, el concepto, tener en la cabeza el concepto del mundo buca es supremamente importante. El que entienda la potencia del mundo buca y que vive en un mundo buca va a lograr adaptarse. Camaleónicamente se va a poder mimetizar en el mundo. Y por último, las recomendaciones. Las recomendaciones ya muy desde el sentir personal mío. Y es, primero, si quiere superar esta crisis y si no quiere que le dé una enfermedad, es decir, si no quiere morir de un ataque cardíaco antes que de coronavirus, manténgase responsablemente informado. Eso quiere decir que acude a fuentes oficiales, un poco el ejercicio que más o menos hicimos hoy. Mm, Sobre todo por una cosa. Primero, por salud mental. Segundo, por salud física. Pero tercero, porque la información es el flujo más importante hoy desde el punto de vista de convertirse en un driver para que usted tome buenas decisiones. Solo se toman buenas decisiones con información de calidad. Si usted está desinformado, va a tomar malas decisiones. Entonces, lo primero en este momento es eso, mantenerse muy bien informado, mantenerse responsablemente informado. Si tiene un negocio en marcha, finance tanto como pueda sus pasivos y renegocie sus condiciones de negociación con sus proveedores. Valga la redundancia, negociar y renegociar. Eh, Hay que alargar los pagos, ¿sí? Y, e intentar recuperar lo más que se pueda aquellas platas que nos deben, aquellos recursos, aquellos activos que tenemos por ahí colocados. Es importante hacer ese esfuerzo. Todo el mundo se lo está haciendo, pero como estamos en ese renacer de la economía solidaria, de la economía colaborativa, es probable que yo llegue a encontrar cosas. Lo estoy viendo todos los días con la gente que está haciendo contratos de arrendamiento. Se están logrando cosas que en el pasado eran imposibles. Es decir, gente perdonando periodos de arrendamiento,
gente trabajando sobre ingresos futuros. Se puede hacer. Eso es una nueva realidad. Hay que pensar en eso. Eso para el que tenga un negocio actual. Si quiere hacer un negocio nuevo, que además es un momento delicioso, fantástico, yo todos los días me levanto pensando qué otra empresa me voy a crear. Ya hemos creado como 3 o 4 empresas, estoy pensando en otra o en otras dos por lo menos. Es un momento bacanísimo para crear empresas, fantástico. Piense en dos fuentes, es decir, en dos frentes, perdón. Uno es usted qué sabe hacer muy bien, ¿sí? Usted en qué es muy bueno y qué producto o servicio necesita el mercado. Porque pues digamos que yo toco muy bien guitarra, por poner un ejemplo, soy capaz de hacer el solo de cualquier guitarrista duro del G3, del heavy metal, pero lo que tengo que preguntar es, ¿y quién está necesitando eso en este momento? Entonces, realmente lo que hay que juntar es esas dos cosas. ¿Qué va a pedir el mercado? ¿Qué va a demandar? Y yo que soy bueno. Si usted es bueno haciendo algo y fuera de eso, eso que usted hace bien es una necesidad del mercado, le juro que usted va a ser exitoso. Piensa en esos dos frentes. Siguiente, utilicen tantas coberturas de riesgo como le sea posible. Utilice las herramientas que le están dando los bancos. Mucha gente dice que no están llegando, algunos dicen que sí, efectivamente sí están llegando. Las ayudas gubernamentales, pero también los instrumentos técnicos de fondeo. Fondees en donde pueda, ¿sí? Utilice la teoría de la diversificación del riesgo. No ponga todo en un solo lugar. Acuérdense, las abuelitas decían, ojo, los huevos no todos los huevos en una misma canasta. Otro, es probable que tenga que cambiar de portafolio, moverse a nuevas líneas, utilice su capacidad, la infraestructura y sobre todo su conocimiento para vislumbrar las oportunidades que se empiezan a presentar. A mí me parece fantástico y todos los días estoy compartiendo y estoy leyendo sobre empresas que tradicionalmente llevan haciendo 100 años un producto y hoy están utilizando esa capacidad, la infraestructura instalada, pero sobre todo, como digo, ahí su conocimiento para hacer cosas nuevas. Eso es fantástico. Eso se llama reinventarse, eso es capaz de entenderse en los nuevos tiempos. Ustedes dirán, claro, una empresa que hace carros, una empresa grande en el mundo que hace carros, que ahora está haciendo respiradores. Y después de que pase el COVID, entonces, ¿qué va a hacer? No, vuelve otra vez a los carros, si es que se venden los carros, y si no, aprendió una nueva línea. Esta reconversión industrial es fantástica lo que está pasando ahora. Piense en sus infraestructuras, piense en sus capacidades y piense en el conocimiento que tiene para que se reinvente y obviamente dé respuesta a las necesidades. Y ya por último, para no alargarnos mucho más ni molestarnos más, una cosa esencial de la base, ¿sí? Primigenia, sencilla de nuestro cerebro reptiliano, y es nunca olvide la pirámide de necesidades de Maslow. Ya que por más crisis que haya, hay cosas que nunca dejaremos de hacer. Alimentación, vestido, techo. Esas son cosas indispensables para el ser humano. No importa que haya crisis. Piensa en las historias que hemos encontrado de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La gente vivía. ¿Y cómo vivió? La gente vivió porque pudo vestirse, pudo comer y pudo tener abrigo. Esos servicios esenciales pegados a eso no van a caer. Siempre va a haber algún recurso para eso. Entonces piense cómo puede aprovechar esto que es una economía de guerra, que es una economía de crisis, y cómo usted puede buscar oportunidades ofreciendo esos servicios básicos, esos servicios que están pegados a eso. Ya por último, no me queda más, sino me gusta terminar con una reflexión, y esta reflexión me pareció fantástica, me la encontré ahorita, y dice, en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Depende, es una visión del observador. El vaso es lleno o el vaso medio vacío. Y miren lo que hay abajo que me pareció fantástico. Estoy que compro uno. Display con fondo de librería para videollamadas de 150 euros. Y además dice, si lo quiere además, le podemos también con figuritas de Star Wars, que yo soy fanático de eso. Eso es entender una crisis. Eso es entender las posibilidades de una crisis. Bien, no siendo más por mi lado, quiero agradecerles a todos y seguir con las preguntas, pues obviamente bien recibidas. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la presentación. Sin duda nos dejas muchas reflexiones acerca de todo esto que estamos viviendo. A mí se me gustaría hacerte algunas preguntas. Sin duda en esta crisis el COVID y el petróleo tienen un papel fundamental, pero ¿qué otros elementos tal vez que no hemos identificado pueden tener relevancia en todo esto que estamos viviendo y que no están sobre la mesa, pero que digamos en el pasado ya han venido y que hoy puede estar jugando un papel fundamental y que por cualquier motivo no lo vemos, pero sí tienen incidencia? Sí, Juan, si te interpreté bien, eh, digamos que el efecto de crecimientos negativos
no es una cosa nueva, no es una cosa nueva. Tal vez como lo veíamos un poco atrás, hemos venido arrastrando unos decrecimientos. Mm, digamos, más o menos desde entre el año 2013 y 2014, una ralentización del comercio de China ya mostraba estos efectos, mostraba efectos de crecimiento negativos. Y para no ir tan lejos, pues, y para no solamente hablar y orbitar sobre China, pues quiero compartirles eh, eh, una presentación muy interesante que la pueden encontrar seguramente ya en YouTube sobre, sobre esta crisis en América Latina particularmente, y lo hace Alicia Bárcenas, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en la que dice que esto realmente, nosotros venimos en esto realmente hace unos 7 u 8 años. Es decir, América Latina viene en unos crecimientos negativos muy complejos. Eh, Se habla, por ejemplo, de que en términos generales las exportaciones de los países de América Latina van a decrecer, no van a tener crecimientos negativos en promedio del 15%, que las economías vienen decreciendo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que ocurre con COVID-19 es que es un acelerador. Lo que ha hecho es un acelerador de esa probable recesión global que vimos. Ahora, eh, tu referencia al petróleo. El petróleo es un caso totalmente atípico, es un caso que se sale de todos los estándares, es una desviación estándar más increíble, porque históricamente, como yo lo comentaba ahora, nunca vimos eso. Entonces, juega dos papeles COVID. Uno, acelerador de las crisis que ya estaban instaladas hace años, en el caso particular de América Latina, pero también el disparador de unas crisis muy complejas, como las que vemos en el petróleo hoy. El petróleo venía mal también, venía bastante mal. La reunión de la OPEP precisamente lo que intenta es eso, venga a un tema de sobreoferta, venga, hagamos un acuerdo para bajar los niveles de producción. No tenemos otra forma de enfrentarlo, pero como ya vimos, no fue capaz ese acuerdo político-económico de contener un efecto como el del COVID. Y es sencillo, si no estamos demandando petróleo, si el mundo no necesita petróleo, nadie quiere petróleo hoy. Entonces, para resumir los dos efectos, Juan David, uno, acelerador, y dos, disparador, las dos cosas. Ok, perfecto, Ricardo. Ricardo, ¿cuál crees que sea el rol de las potencias en todo esto que estamos viviendo? La pregunta bien interesante. Pues hombre, yo he sido, digamos, más o menos estudiante juicioso del efecto globalizador, porque me parece fantástico además. A mí me gusta mucho la historia y yo recuerdo, estando muy pequeño, ese famoso final del 89 con la caída del muro de Berlín, y un año 90, inmediatamente después de la caída del muro, la apuesta por un mundo que ya no era más bipolar, sino que era un mundo unipolar. Y muchos de nosotros creímos en eso, en un mundo unipolar. Y realmente fue todo lo contrario. No pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, sino de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Hoy pareciera que hay una multipolaridad muy compleja en el mundo, pero particularmente pues los dos protagonistas de este cuento definitivamente son Estados Unidos y China, digamos un poco en la trastienda un tanto Rusia, que también ha tenido bastante que ver con estos temas del petróleo, pero yo pienso que el papel de ellos es, obviamente China se ha mostrado como digamos, una nación que quiere ayudar a salir al mundo de la crisis y quiere ayudar con ciencia, con tecnología, con donaciones, está forrado en plata, tiene muchísima plata. Yo en Estados Unidos, siguiendo mucho el libreto de la persona que tienen como presidente, y es, digamos, muy cerrado en sus fronteras, muy abocado hacia ese nacionalismo exacerbado y un poco intentando encontrar responsables de su propio desastre interno afuera. Creo que son mensajes totalmente contrarios y el mundo aprenderá a valorar esos mensajes en su justa medida. Es decir, uno empieza un poco a ver a la gente a una mirada de descriminalizar un poco a China, porque no se puede, digamos, culpar a todo un país de lo que ocurrió, es un tema focalizado de lo que pasó en Wuhan,
Obviamente tiene que ver con un tema cultural china. La cultura es una cosa que está por encima de muchas cosas, pero yo creo que el papel de China es, eh, bueno, China, si uno piensa en la historia, China fue una potencia mundial en el año 1000, cerca del año 1000. Y hoy estamos en el año 2020 y lo que vemos es la reconfiguración de China como eso. Yo arranqué esto hablando de Napoleón y lo que decía que ojo con China cuando China despierte porque va a ser muy complejo para el mundo. Yo creo que China lo que esperaba era un momento para configurarse como la potencia definitivamente mundial y yo creo que esto es un paso que China va a aprovechar muy bien para recortar camino en esa hegemonía mundial y pienso que Estados Unidos, de seguir como va, pues básicamente lo que va a hacer es liberar esa posta y entregarle esa posta a China, que si lo estudiamos en el contexto histórico siempre ha pasado, es decir, las hegemonías, las economías hegemónicas, como todos los imperios o como todo lo que llamamos hoy potencias, pues tienen un momento de fin y un momento de inicio y un momento de fin, un alfa y omega. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo de alguna manera empezar a configurarse, acompañado de una tormenta perfecta como el COVID-19. Pero creo que China está haciendo un papel muy juicioso que sabe hacer muy bien de reconfigurarse. Es probable que salgamos de esto y en muy poco tiempo empecemos todos a entender que realmente China es la gran potencia económica del mundo. Ok, qué bien. Ricardo, hay un tema muy interesante que lo mencionas en las recomendaciones, que es el tema del Big Data y la inteligencia de negocios. Por Así es. último, te quería preguntar qué oportunidades ves en el sector de logística, que es en el que estás, o en otros sectores, qué oportunidades científicas donde el Big Data va a jugar un papel fundamental para salir de toda esta crisis en la que estamos. Toda, Juan, toda, completa. Y te voy a decir por qué. Yo generalmente, cuando estoy con público académico, a mí me gusta mucho decir una cosa que yo estoy totalmente convencido de ella, y es que la logística es una ciencia, digamos, lo que es el supply chain es una ciencia muy nueva. Nosotros somos casi que del 2000 para acá. Esto tiene 20 años como disciplina. Digamos, esa relativa novedad como disciplina académica, porque pues, la logística ha existido desde que existe el mismo hombre, como disciplina académica tiene una gran ventaja y es que por ser nueva tal vez intenta ir a la vanguardia siempre y nosotros tenemos una ventaja que muchas disciplinas y ciencias no tuvieron. Y es que nosotros hoy tenemos desarrollos tecnológicos que van de una vez del laboratorio al campo de la logística. No tienen que pasar como antes por fases militares y después por la medicina para llegar a la industria. Nosotros tenemos adelantos que llegan de una vez a la logística. Y hay grandes disruptores en eso. Amazon, por ejemplo. Amazon es un súper disruptor logístico que lo que ha hecho es integrar tecnologías, eh, digamos, tecnologías de cuarta revolución industrial para el desarrollo de la logística. Si uno quisiera un poco entender ese efecto, uno podría ir, por ejemplo, al estudio de Gartner. Los estudios de Gartner le permiten a uno entender el impacto de toda esa tecnología en logística. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos a nivel del mundo, hoy se está hablando, por ejemplo, de generar documentos de transporte que son muy importantes porque son títulos, valores, a través de tecnología de blockchain, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que yo vislumbré eso hace algunos años y lo que está pasando hoy no hace más que darme la razón. Yo decía, tal vez de manera, tal vez sonaba como una herejía cuando lo empecé a decir hace como 5 años, y es que yo decía inicialmente, por ejemplo, que los drones, utilizando Big Data para todos los temas de coordenadas y de ubicación, con GPS, con sistemas de posicionamiento global y con GIS, con sistemas de información geográfica, iban a trastocar el transporte como lo conocíamos hasta hoy. Eso sonaba un poco brujo hace 5 años, pero hoy estamos viendo que eso está pasando, la integración de distintas tecnologías para una función logística. Pero también, por ejemplo, la fabricación aditiva, toda la impresión 3D y 4D. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque eso va a anular las necesidades de transporte convencional como las vemos hoy. Me explico. Si yo quiero tener respiradores artificiales, yo ya no voy a tener que ir a China por respiradores artificiales. Yo le compro a una empresa china una patente de un respirador artificial y yo lo único que consigo es una buena impresora de calidad, un buen programador y materia prima para imprimir y se acabó. Es decir, eso trastoca el comercio en el formato tradicional que nosotros necesitamos. Así que, Juan David, yo soy un convencido, yo soy enamorado de la cuarta revolución industrial
en el sentido en que podemos utilizar todos esos pilares, Big Data, IoT sí que es cierto, Internet de las Cosas, es una cosa impresionante. Inteligencia artificial, Machine Learning. Yo vi una presentación hace 2 años en México, pude ver a una persona que es uno de mis científicos preferidos, se llama James McClurkin. Él trabaja en robótica para las misiones espaciales de la NASA, del Curiosity, y pudimos ver, por ejemplo, cómo sus avances en robótica nos van a permitir, por ejemplo, crear zonas logísticas inteligentes a gran escala con robots que tienen unas conexiones impresionantes de Machine Learning, que lo que hacen es que estudian la historia de los movimientos de los puertos mundiales y hacen las mejores operaciones simplemente utilizando esa información. Entonces yo creo que el futuro es fantástico y como te digo, o como les estaba diciendo, COVID ha sido un acelerador de esto. Eso es una gran ventaja. Yo no hago sino ver oportunidades en esto. Eh, Puede ser una visión muy romántica y, no sé, tal vez muy positiva de lo que viene, pero yo veo grandes oportunidades en esto, sobre todo en ese caso en particular de aplicación de nuevas tecnologías. Bueno, Ricardo, hombre, esto da para seguir, pero No, para una carrera. total, total, este Sí, tema está muy interesante, Ricardo. Te agradecemos el tiempo y todo el conocimiento que nos has compartido. Y sin duda tienes un gran conocimiento acerca de todo este tema y bueno, esperamos poderte tener en una nueva oportunidad por acá en este ciclo de conferencias y que cuando todo esto pase, tenerlo en la universidad para que conozcas al grupo de investigación y también estés con claro los que sí. estudiantes de economía, con los estudiantes de ingeniería, que yo sé que tienes mucho también para compartir con ellos y tu experiencia es muy valiosa. Claro que sí, Juan. Como lo decía al principio, el placer es mío. A ti gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrado. Como lo decía, recibir una invitación de la Universidad Nacional siempre será un honor para cualquier docente, para cualquier académico. Y siempre a la orden y a toda disposición para compartir pues las dos otras cositas y las experiencias que hemos podido acumular. Un gran saludo a los estudiantes, ánimo a ver las oportunidades y un poco desde la visión espiritual y religiosa que cada uno de nosotros tiene, y es un consejo que nos dejó Buda, y es, todo pasa, de esta vamos a salir. De esta vamos a salir. Bueno, con esto ya terminamos. Así el grupo de investigación en finanzas y sostenibilidad y la Sociedad de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, le agradecen a Ricardo por su gran presentación, la cual nos permitió tener un mejor contexto sobre el impacto del COVID-19 en el mercado global. La grabación de la conferencia y los slides estarán en los próximos minutos en el canal de YouTube. Asimismo, los invitamos a seguir en Instagram al grupo de investigación en finanzas y sostenibilidad, así como también a la Sociedad de Estudiantes de Economía. Y también les recomiendo, les sugiero que se suscriban al canal de YouTube del grupo de investigación para que estén atentos a todas las actualizaciones de los videos que tenemos en todas las conferencias. Finalmente, los invitamos a participar en la próxima conferencia respondiendo al COVID-19, una mirada financiera, por el docente Jorge Uribe, la cual se realizará el próximo viernes 24 de abril a las 10 de la mañana, es decir, este próximo viernes. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Ricardo, de nuevo, mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.